Bueno, vamos a empezar a hablar de un nuevo tema que es muy importante, es hablar de lo que es inmunogenética. Si bien hoy está en boga de poder entender e interpretar sobre la importancia que tiene el hombre de poder defenderse ante los diferentes microorganismos. En este sentido, como es de saber y enterarse, todas las enfermedades están causadas por ya sean bacterias o ya sean virus. Y la capacidad de reacción que debe tener nuestro organismo frente a estos microorganismos que constantemente nos están bombardeando es de que nuestro sistema inmunitario tiene una capacidad de distinguir lo que es propio y de lo que es lo ajeno. O sea, hay un alto grado de exactitud. ¿A qué me refiero? Al hecho de que normalmente nuestro cuerpo produce, dentro de lo que es la serie de las células blancas, los leucocitos, de reprocrearse de acuerdo a la necesidad frente a una invasión bacteriana o a una invasión viral. Entonces, cuando tenemos una invasión, ya sea bacteriana o viral, nuestro organismo tiene la capacidad de procrearse e identificar a estos gérmenes que están invadiendo en la sangre y bueno, lo único que hace estos es defendernos, pues destruyéndolos bajo ciertos mecanismos de los que nosotros vamos a ir viendo. Bueno, fíjense, el sistema inmunológico básicamente está estructurado en todo el organismo en base a lo que son los órganos linfoides. Y aquí vamos a hablar nosotros de tejidos linfoides primarios y tejidos linfoides secundarios. Cuando nosotros hablamos de tejidos linfoides primarios, hablaremos de la médula ósea y del timo. Estos dos órganos que por excelencia son órganos linfoides, donde ahí van a nacer las diferentes células que nos defienden, como ser los linfocitos, ¿sí? De los cuales ustedes saben que hay dos tipos de linfocitos, los que llamamos los T y los linfocitos B. Cuando hablamos nosotros de linfocitos B, estamos hablando de aquellos linfocitos que tienen la capacidad de formar anticuerpos. Y se ha visto que estos nacen, ¿sí?, a partir de lo que es la médula ósea. A diferencia de los linfocitos T, de ahí viene su nombre de T porque nacen a nivel del timo como órgano linfoide primario. A partir de estos dos órganos primarios migran a toda la economía de los diferentes tejidos que se encuentran en todo el cuerpo, las amígdalas, los nódulos linfáticos, el vaso, las placas de Peyer, el apéndice mismo y un sinfín de órganos linfoides que están prácticamente diseminados como si fueran verdaderos cuarteles en los que se van a procrear listos para defendernos ante cualquier invasión bacteriana. Entonces tenemos una idea de la importancia de lo que son los órganos del sistema inmunológico, así considerados como primarios y secundarios. Bueno, dentro de la respuesta inmunitaria vamos a hablar sobre los conceptos básicos. Y aquí tenemos que reconocer algo muy importante en el que nos dice el sistema inmunitario congénito, ¿sí?, o innato, como dice en el libro. ¿Qué significa? Que nuestro cuerpo tiene una capacidad de que cuando nacemos o desde que nacemos tenemos una serie de células que nos sirve para poder defendernos de las diferentes agresiones de los diferentes microorganismos. Y aquí vamos a encontrar tres líneas de defensa bastante importantes. Conocidos, fíjense, y está con letras amarillas que resalta para reconocerlos al sistema inmunitario congénito o innato, como son los fagocitos, el sistema de complemento y los linfocitos citolíticos naturales. A partir de esto nosotros tenemos que entender, conocido como los linfocitos citolíticos naturales o también llamadas las células naturales killer. Como ustedes saben, esto es en inglés, killer quiere decir células asesinas. Y vale decir que a través de estos tres elementos vamos a poder nosotros entender la importancia, y quiero que lo graben muy bien en el sentido de lo que cuando yo hablo de los fagocitos como células,
¿sí? Cuya función, como dice, engulle al microorganismo y lo destruye. Y aquí vamos a ir reconociendo diferentes tipos de fagocitos. Por otro lado, el sistema de complemento, que es una estructura que está químicamente está formado por proteínas que destruyen los diferentes microorganismos. Es decir, su función, fíjense, es que estas proteínas están circulando por toda la economía de la sangre del cuerpo, reconociendo cuál es lo propio y cuál es lo ajeno. Cuando nosotros vemos que estamos frente a un agente, a un microorganismo que es extraño para el organismo, pues estos tienen la capacidad primero de destruirlos. Y si no lo destruyen, van a poner como una marca donde está encima de estas células vivas, que son los ajenos. ¿Para qué? Para que a través de esta señal o esta marca que están ahí identificados como extraños, vengan los fagocitos y haciendo contacto, pues vayan a destruir a los diferentes microorganismos. Eso es por un lado. Por otro lado, hablamos de los linfocitos citolíticos naturales, o también conocido como las células killer. Este es un tipo de linfocitos T, también conocido como los CD16. Fíjense, forma parte del sistema inmunitario innato. Es decir, estas células tienen la capacidad, por eso se los llama asesinos, porque ellos en cuanto reconocen al agente extraño, estos no tienen la mínima compasión de dejar pasar a estos gérmenes y los destruyen inmediatamente sin ninguna piedad. En ese sentido, reconocer por eso que estos linfocitos son altamente destructivos cuando son ajenos. Por eso se los llama las células killer, porque es prácticamente entran en contacto, los reconocen como algo extraño y lo destruyen inmediatamente, no lo deja pasar. Entonces, la pregunta es, ¿y qué características tienen estas células que los reconocen como algo extraños? Y aquí vamos a hablar pues de las células, por ejemplo, a las bacterias, la estructura, lo que llamamos nosotros la pared bacteriana. Y aquí a las bacterias las vamos a clasificar en gram positivas y gram negativas. Las bacterias gram negativas, su estructura química de esta pared está hecho de lipopolisacáridos. Por otro lado, los gram positivos su estructura química está hecho de peptidoglicanos o glucanos, como quieran, es igual. Entonces, estas paredes bacterianas normalmente no la encontramos en cualquier célula del cuerpo. No existe la pared bacteriana. No hay que confundir con la membrana celular o la membrana plasmática, que eso es común en todas las células vivas. No así en las células cuando hablamos nosotros de pared bacteriana. Entonces las paredes bacterianas, dependiendo de su estructura química, si está hecho de lipopolisacáridos, pues la vamos a catalogar como gram negativas. Si es de gram positivas, las vamos a catalogar en su estructura química como los peptidoglucanos. Entonces, en ese sentido, es menester y importante reconocer que cuando nosotros utilizamos dentro de la gama del vademecum, en la riqueza de nuestros antibióticos, debemos saber que hay antibióticos para gram positivos y hay antibióticos para gram negativos. Entonces, los positivos y negativos tienen su característica. Si yo utilizo un antibiótico, por ejemplo, la amoxicilina, que es específico para gram positivos, y tengo una infección urinaria que está producida por la Escherichia coli, que es un gram negativo, pues no le va a hacer nada, no va a poder destruir este tipo de gérmenes porque no es específico a su estructura. Por eso es que es importante que sepamos reconocer a las bacterias para saber aplicar qué tipo de antibiótico vamos a utilizar frente a los gram positivos o frente a los gram negativos. Entonces, en conclusión, si yo menciono por ejemplo, ¿cuál es la característica de la pared bacteriana químicamente? Si es un gram positivo, diré peptidoglucanos. Pero si yo quiero reconocer a un gram negativo, ¿qué voy a decir? De lipopolisacáridos. Entonces, en ese sentido, podemos ver la importancia que tiene con respecto a lo que es la inmunidad innata. Nos vamos a ir al otro tipo
de sistema inmunitario, que es el sistema inmunitario adquirido. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que conforme van pasando el tiempo, nuestro organismo como se dice, va a tener una respuesta especializada en el que se va a adaptar al tipo o rasgo del microorganismo invasor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que empezamos a desarrollar un sistema de defensa específico para cada tipo de gérmenes y conforme nos vamos sensibilizando, la respuesta es inmediata. Es decir, cuando ustedes habían venido aquí a Brasil, ustedes fueron vacunados contra la fiebre amarilla, por así decir un ejemplo. ¿Qué es la vacuna de la fiebre amarilla? Les han puesto el virus, un virus vivo atenuado. Y luego les han dicho, de aquí a 10 días se van a ir a Bolivia. ¿Y eso qué significa? Significa que a partir del quinto día, porque así dice la literatura, del quinto al séptimo día, tu sistema inmunológico empieza a desarrollarse y adaptarse, siendo una respuesta específica contra un tipo de germen. Entonces significa que los anticuerpos se van especializando de respuesta eficaz y rápida ante una invasión para la fiebre amarilla. Entonces, eso significa que nosotros tenemos una capacidad de poder adquirir y sensibilizarse conforme va pasando el tiempo, y en ese sentido hace que la respuesta sea inmediata. Fíjense, cuando nosotros empezamos a analizar los tipos de linfocitos, vamos a clasificarlos, como les había dicho, en linfocitos T y también en los linfocitos B. Entonces, estos, como vuelvo a recalcar, dentro de la importancia, los hemos diferenciado los linfocitos primarios, tejidos linfoides secundarios y primarios. Y cuando hablamos nosotros de tejido linfoide primario, tenemos que pensar en el timo y en la médula ósea. Cuando hablamos específicamente para los linfocitos T, entonces tenemos que pensar que estos migran a partir del primer órgano linfoide primario, que es el timo. Pero cuando hablamos de los linfocitos B, el primer órgano linfoide primario es la médula ósea. Entonces, que quede bien claro en ese sentido. Entonces, a partir de esto, estos, una vez que se han regenerado, porque aquí es donde van a nacer este tipo de células, migran a lo que nosotros llamamos las células o los tejidos linfoides secundarios. Y entre esos podemos hablar el vaso, las amígdalas, el mismo apéndice, las placas de Peyer que habíamos mencionado en los slides anteriores. Entonces podemos empezar a identificar a los tejidos linfoides secundarios. Fíjense en qué se diferencia los tejidos linfoides primarios, linfocitos T de los linfocitos B, porque los linfocitos B más duros son los que empiezan a secretar anticuerpos. Entonces aquí tenemos que diferenciar que los linfocitos B, antes de que entre en contacto con un germen, todavía estos no tienen la capacidad de formar anticuerpos hasta que no se sensibilice. Porque a partir de la sensibilidad de un germen frente a un linfocito B, entonces ellos, en el momento en que empiezan a formar anticuerpos, porque solamente los linfocitos B son los únicos que pueden formar anticuerpos, entonces los denominamos como las células plasmáticas. Y entonces, fíjense, vamos a empezar a ver a los denominados como los linfocitos B. Vamos a denominarlos como el sistema inmunitario humoral, a diferencia de los linfocitos T, que es el sistema inmunitario celular. Entonces ahí está bien claro la diferenciación de estos dos. Y bueno, hablando siempre de los linfocitos T, fíjense, se los conoce dentro de estos a varios tipos de linfocitos T, y una de ellas es los linfocitos auxiliares. Algunos libros la hablan como los cooperadores, los colaboradores, el CD4, los linfocitos T helper. Entonces, cualquiera de estos sinónimos, estamos hablando de los linfocitos T auxiliares. En el libro presente de la quinta edición ya no nos habla de células T auxiliares, nos habla de las células T colaboradoras, o conocidos como los CD4. Entonces, estos tipos de linfocitos CD4 auxiliadores estimulan a los linfocitos B. Ojo, estimulan a los linfocitos B. Y otros tipos de linfocitos T, debido a la interacción directa con los linfocitos T con las células infectadas,
A esto se los denomina como el sistema inmunitario celular. Hoy vamos a hablar específicamente cómo se activa el sistema inmunitario humoral. Y aquí juegan un papel bien importante el CD4, o también conocido como los linfocitos T auxiliares, colaboradores, cooperadores, helper. Y fíjense, cuando hablamos nosotros del sistema inmunitario humoral, tenemos que pensar nosotros a las células presentadoras de antígenos. La pregunta es, ¿y quiénes son las células presentadoras de antígenos? Son los fagocitos. ¿Y quiénes son los fagocitos? Aquí va, son los macrófagos y son las células dendríticas. Normalmente las células dendríticas es un tipo de macrófagos en el que normalmente se los encuentra a nivel de la superficie de los epitelios y mucosas. Esa es la característica, pero estamos hablando de un tipo de macrófagos o conocido como los fagocitos que lo había mencionado con anterioridad. ¿Y quiénes son? Son las células presentadoras de antígeno. ¿Qué significa eso? Son las, como dice ahí, alertan el sistema inmunitario adquirido por dos vías. Y aquí vamos a reconocer entonces qué es lo que pasa con las células presentadoras de antígeno. Fíjense, dentro de estos macrófagos encontramos un complejo proteico conocido como el complejo mayor de histocompatibilidad clase 2. Entonces, cuando por ejemplo una bacteria está circulando por la sangre y se topa con un macrófago, lo va a fagocitar. Y este va a ser fragmentado, destruido, y lo que va a hacer este complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 va a agarrar este fragmento proteico de esta bacteria y lo va a exteriorizar a la superficie externa del macrófago. Lo va a mostrar extracelularmente. ¿Para qué? Para que sea reconocido por los linfocitos T auxiliares, o también conocido como los colaboradores, helper, como quieran llamarlo. Entonces, entra en contacto con este complejo mayor de histocompatibilidad y va a hacer una sinapsis de interpretación. ¿Para qué va a hacer esa sinapsis de interpretación? Para que estos linfocitos T auxiliares manden un emisario directamente hacia los linfocitos B. Aquí tenemos un breve resumen de todo lo que habíamos visto y la clasificación de los tipos de linfocitos. Pero continuando, entonces los linfocitos T auxiliares van a secretar un tipo de proteína de peso molecular liviano conocido como las citocinas. Para algunos autores las mencionan como las citoquinas, pero hoy vamos a hablar como las citocinas porque está de moda entender la importancia de lo que son las citocinas. Estas van a viajar a través o a partir de los linfocitos T auxiliadores. Estas citocinas se van a dirigir directamente a los linfocitos B. Entonces los linfocitos B van a captar esta información porque es como un código genético que están recibiendo de estos emisarios llamados citocinas, y estas van a entender y van a reconocer, ¿sí?, a través de un cambio, una mutación o una variación somática a nivel del ADN de estos linfocitos B, que es lo que nosotros llamamos la hipermutación somática, donde codificando estos, a partir de ellos van a tener la capacidad de formar anticuerpos específicos contra el tipo de germen. Entonces, estos anticuerpos, cuando salen emanados de los linfocitos B, que ahí ya se convierten en células plasmáticas, entonces ellas van a ir buscando a las diferentes bacterias cuya característica de ese fragmento de inicio que fue mostrado por los macrófagos, ellos van a tener una capacidad después de ir y destruir a estas diferentes bacterias, por así decir. E inclusive, si se toparan con una célula como son los fagocitos, en este caso las células presentadoras de antígenos, inclusive ellas van a ser sometidas a la destrucción de estos mismos anticuerpos, a lo que nosotros llamamos como una apoptosis.
Entonces, esta apoptosis va a depender de estas células o macrófagos que van a morir, van a depender de la sensibilidad que hayan recibido o que hayan mandado de ida y de vuelta a través de las citocinas y volviendo como anticuerpos específicos para destruir este tipo de células. Y puede producirse una gran apoptosis, ¿sí?, acelerada, cuya función en el fondo es destruir a las bacterias que se encuentran dentro de estos macrófagos e inclusive a los mismos virus o bacterias que estuvieran circulando que hayan sido sensibilizadas. ¿Cuál es el objetivo? Que los linfocitos B van a adquirir una memoria. ¿Qué significa? Que cuando tenemos una gran invasión por oleadas, pues la respuesta va a ser inmediata. Inclusive el paciente ni siquiera va a percibir que lo tiene al virus o lo tiene a la bacteria, pero sin embargo su sistema inmunológico ya está destruyendo al tipo de germen en el que ya ha sido codificado previamente en su sistema inmunológico. Entonces, esa es la respuesta de todo lo que nosotros estamos mencionando. Bueno, una vez que hemos hablado del sistema inmunológico, ¿sí?, humoral, hablaremos del sistema inmunitario o inmunológico celular. Y aquí, si antes habíamos hablado de un complejo mayor de histocompatibilidad clase 2, aquí vamos a hablar de un complejo mayor de histocompatibilidad clase 1. Habíamos dicho que son un conjunto de proteínas cuya función es exteriorizar los fragmentos de aquellos microorganismos que han sido fagocitados. Y fíjense, este complejo mayor de histocompatibilidad se encuentra en todas las células de nuestro cuerpo. Aquí ya no estamos hablando de fagocitos, ya estamos hablando de todas las células de nuestro cuerpo que tienen este complejo mayor de histocompatibilidad, en el que esto lo lleva consigo, ¿sí?, dentro de la célula, y cuando se encuentra cualquier célula que se encuentra con esta bacteria, tiene la capacidad de fagocitar esta bacteria y ser degradado a través de los diferentes mecanismos de defensa, como por ejemplo tenemos los lisosomas. Lo degrada, lo destruye esta bacteria y va a agarrar este fragmento de esta bacteria por el complejo mayor de histocompatibilidad y lo va a exteriorizar a la parte externa, ¿sí?, de esta célula. ¿Para qué? Para que prácticamente, en este caso, los linfocitos T citotóxicos o citolíticos, o también conocidos como los CD8, van a reconocer, van a aprender a que existe esta característica de bacteria y ellas van a encargarse directamente de buscar al tipo de bacteria para fagocitarlo y destruirlo directamente. Por eso se llama sistema inmunológico celular, porque ellas necesariamente ya no necesitan de anticuerpos, no van a activar a los linfocitos B, sino directamente ellas han aprendido a sensibilizarse contra un tipo de germen y entonces ellos van a ir buscando a estos gérmenes para destruirlos directamente. A diferencia de los linfocitos T auxiliares, ¿sí?, conocidos como los CD4, que ellas sí necesitan de las citocinas para activar a los linfocitos B. Si yo preguntara en el examen qué tipo de linfocitos son los que activan a los linfocitos B, aquí vamos a hablar que son los CD4, conocidos como los helper, colaboradores, cooperadores, auxiliares. Entonces yo creo que con eso estaría bastante claro con respecto a esta parte. Entonces fíjense, los linfocitos T corresponden, ¿sí?, a un tipo de células, ¿sí?, que, como dice su nombre, pueden nacer del timo o directamente de la médula ósea. Y aquí nos vamos a hacer la clasificación de los tipos de linfocitos T. Fíjense, aquí tenemos los linfocitos T helper, también conocidos como los CD4. A diferencia de los linfocitos T citolíticos, citotóxicos, llamados también como los CD8. Y fíjense, habíamos hablado de las células killer, ¿sí?, que son un tipo de linfocitos T o conocido como los CD16. Y cuando hablamos de un cuarto tipo de linfocitos T, llamados los reguladoras o también llamadas las supresoras. ¿Cuál es su función de estas? Su función, como dice su nombre, regular, frenar el exceso
de la acción citolítica de este tipo de linfocitos T. En otras palabras, cuando estas reguladoras no existen, por ejemplo las células killer, empiezan no solamente a destruir células extrañas, pudieran llegar a destruir células propias del organismo, en el que entramos en lo que nosotros llamamos el campo de las enfermedades autoinmunes. Entonces, aquí las reguladoras o son las frenadoras son las o las supresoras son las que van a regular especialmente a las células killer. Entonces es importante hacer este balance de equilibrio porque la presencia de estas reguladoras hace que la regule para que no ocurra el exceso más allá de lo esperado en la destrucción no solamente de células extrañas, sino también de células propias de nuestro organismo. Entonces, creo que con esto estamos entrando y entendiendo e interpretando a los diferentes tipos de gérmenes o de defensas como son los linfocitos T. Fíjense, la pregunta ahora, ¿y cómo están estructurados los anticuerpos? Los anticuerpos son los que se forman a partir de lo que son los linfocitos B. Y fíjense, aquí vamos a encontrar una serie de cadenas. En este caso vamos a encontrar 4 tipos de cadenas, de los cuales tenemos un par de cadenas ligeras, un par de cadenas pesadas. Y dentro de esto, fíjense, tenemos a las cadenas pesadas que están unidos por una serie por un doble puente de disulfuros. A diferencia de de las cadenas ligeras, las vamos a subdividir en una región variable, fíjense que está pintado de amarillo, y una región constante. ¿Qué quiere decir cuando decimos constante? Que aquí no cambia, no se modifica en la estructura química de estos anticuerpos. Cuando hablamos nosotros de la región variable, es ahí donde se va a producir la hipermutación somática. Es ahí donde ellos van a codificar para que cuando ellas salgan a atacar y a destruir los gérmenes en la sangre, ahí está yendo el código genético que está mutado o identificado o especificado para poder destruir los diferentes tipos de gérmenes. Entonces es ahí donde tenemos que encontrar, ¿sí?, la identificación de estos. ¿Sí? Bien. Entonces, a partir de esto, nosotros vamos a hacer una diferenciación importante en las cadenas pesadas y en lo que viene a ser las cadenas ligeras. Entonces, las cadenas pesadas, en los cuales vamos a encontrar 5 isotipos o 5 patrones, y fíjense, en el alfabeto griego están identificados como, de acuerdo a lo que está simbolizado ahí, ¿sí? Tenemos al alfa, delta, epsilon, gamma y mu, donde vamos a hacer haciendo una relación, vamos a ver los tipos de inmunoglobulinas o tipos de anticuerpos, a los cuales encontramos los anticuerpos A, anticuerpo D, anticuerpo E y anticuerpo G. Entonces, y el último que es el anticuerpo M, o el IgM, IgG. Escúcheme, ¿por qué está un poquito diferenciado, separado el IgM? El IgM es de reacción inmediata. Cuando yo busco, digamos, una enfermedad, la que sea, si yo quiero saber si esa persona está en ese momento en su fase activa como enfermedad, lo que yo voy a buscar es el IgM. El IgM es de reacción inmediata y es el primer, digamos, la formación de defensa inmediata. Y el M me está diciendo que en este momento la persona está con la enfermedad. En ese momento está activo su sintomatología, está activo la enfermedad, a diferencia del IgG. El IgG es la memoria, es lo que queda después del IgM. Cuando una persona, por ejemplo, ha enfermado de sífilis, hace 3, 4, 5 años atrás, y yo pido IgG para sífilis, me va a salir positivo. A una dilución baja, pero me va a salir positivo. ¿Por qué? Porque queda la memoria para toda la vida. Ahí está. Entonces es un marcador de memoria que en algún momento esto queda establecido como si fuera el que está programado para que después pueda, digamos, tener una reacción
inmediata para la replicación de acuerdo al tipo de enfermedad si se amerita. Entonces, que quede bien claro, el IgM es de acción inmediata y el IgG es el que me dice la memoria de la que alguna vez alguien pudiera haber quedado enfermo, porque eso nunca se va a negativizar, definitivamente. Bueno, eso es cuando hablamos nosotros de las cadenas pesadas. Así también tenemos que ver de las dos cadenas ligeras, y aquí vamos a encontrar el kappa y el lambda. Entonces, a cada una de estas clases de anticuerpos se los denomina isotipos. Entonces, había habido 5 tipos o isotipos en las que en su momento yo los voy a mencionar cuando así sea necesario. Entonces, las células T de memoria van a ser aquellas que van a responder con rapidez frente a un patógeno extraño. Y muchas veces, y en muchas enfermedades, por eso se dice que a veces, por ejemplo, en la varicela, solamente una vez en la vida uno puede enfermar. ¿Por qué? Porque quedan las células T de memoria. Es decir, si volvería de nuevo el germen de la varicela, inmediatamente se van a replicar los sistemas de defensa, inmunológicamente hablando, y se van a replicar rápidamente para destruir esta enfermedad. Es por eso que ha quedado una memoria de réplica y de respuesta rápida frente a los diferentes casos que pudiéramos llegar a tener. Y luego vamos a decir las células T reguladoras. Las células T reguladoras, como dice, van a impedir que el sistema inmunitario ataque a las células del cuerpo. Lo que yo les decía, conocido como las supresoras. Es decir, ellas son las que van a evitar el exceso de acción destructiva o citolítica en nuestro organismo. Son las encargadas en las que van a mantener que su función de destrucción sea limitado a las células invasoras, porque muchas veces pudiera llegarse en el exceso inmunológico empezar a destruir células propias de nuestro organismo, y a esto nos puede llevar conjuntamente a lo que entraríamos en el campo de las enfermedades autoinmunes. Entonces, nos vamos a quedar aquí, muchachos, y vamos a concluir la siguiente semana. Ha sido un placer. Que tengan muy buenas tardes.